Y el domingo pasado estábamos mirando, hermanos, que Dios es uno. Amén. Dios no son ni dos, ni tres, ni cuatro. Dios es uno. Y ese Dios único y uno, dice la Biblia que en su naturaleza divina, en su esencia, Dios es espíritu. San Juan 4:24 lo dice la Biblia. Yo quisiera que lo proyectaran ahí, el que estén de con ahora, el hermano John, si me ayudan con los textos, porque aquí Biblia vamos a mirar, amén. San Juan 4:24. No, ahí está en Romanos. San Juan. Evangelio según San Juan 4:24. Entonces ahí nos está mostrando la Biblia que Dios es espíritu. ¿Dios es qué, hermano? Espíritu. Y ese Dios espíritu y es único. En el Antiguo Testamento miramos que se dio a conocer con el nombre de Jehová. Amén. Pero ahora en la dispensación de la gracia se nos dio a conocer con el nombre de Jesús. Pero no son dioses distintos. Jehová y Jesús no son diferentes, son el único Dios. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento se llamó Jehová y en el Nuevo Testamento se llama Jesús. Por eso miramos el domingo pasado que Jehová se presenta como el Creador y Jesús se presenta como el Creador. Jehová se presenta como la roca inconmovible, Jesús se presenta como la roca inconmovible. Jehová se presenta en el Antiguo Testamento como el Rey de Reyes, Jesús se presentó como el Rey de Reyes. En el Antiguo Testamento Jehová se presentó como el pastor y Jesús en el Nuevo Testamento se presentó como el pastor de las ovejas. Jehová en el Antiguo Testamento se presentó como el gran yo soy y Jesús se presentó como el gran yo soy. Jehová se presentó en el Antiguo Testamento como el primero y el último y Jesús se presentó como el primero y el último. Jehová se presentó como el único Dios salvador y Jesucristo se presentó como el único Dios que salva. Entonces hay dos salvadores, hay dos reyes, hay dos rocas. No, no hay dos, hermano. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento Él es la roca y en el Nuevo Testamento Él sigue siendo la roca. Lo único que es que Él se dio a conocer a nosotros con otro nombre. Isaías 52:6 dice: por tanto mi pueblo sabrá que mi nombre. Eso lo dijo el profeta Isaías 400 años aproximadamente antes del nacimiento de Jesús. Y el Señor le dijo a Isaías: mi pueblo sabrá mi nombre. El nombre todavía no había sido ¿qué? Revelado. Todo el mundo se acercaba a Dios con el nombre de Jehová, pero dijo: mi pueblo sabrá mi nombre. Y gloria a Dios que en Mateo capítulo 1, el verso 20, si no estoy mal. Bueno, ahí está. Y pensando en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Verso 21. Verso 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿qué? Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Así que el nombre de Jesús es el nombre revelado de Dios para nosotros en este tiempo. Por eso el apóstol Pedro dijo en el libro de Hechos capítulo 4 versículo 11 y 12: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Todo el que quiera ser salvo
necesita recibir el nombre de Jesucristo de Nazaret sobre su vida. Amén, hermanos. Así que Jesús es el nombre que el Señor prometió allá cuando le dijo a Isaías: mi pueblo sabrá mi nombre. Esta mañana aquí en este lugar de palmeras, aquí está ese pueblo que se refería al Señor. ¿Y cuántos saben que Jesucristo es el nombre que da vida, que salva? Hermano, gloria a su nombre. Entonces, hermano, eso estábamos mirando por medio de la palabra estos días. Y miramos entonces que Jesús, la Biblia lo presenta como el único Dios. Amén. Como el único Dios, porque no existe en ninguna parte de la Biblia usted consigue que Dios esté definido como una pluralidad. No. Usted siempre consigue hablando de Dios de manera singular. Amén. Plural son ¿qué? Muchos. Singular es uno. Entonces, desde el principio hasta el fin, ¿cómo comienza la Biblia? En el principio creó Dios. Eso es ¿qué? Singular. Dios, ¿cierto? Luego el mismo Señor le dijo a Israel cuando lo llamó para que fuera su pueblo. Deuteronomio capítulo 4, versículo 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso, hermano, eso no es cualquier declaración. Tan importante es esa declaración. Voy al revés, 6:4, creo que lo dije mal. Vamos a ver, yo creo que lo dije mal. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Quién dijo eso? Dios mismo. Por eso, hermanos, yo no sé usted, pero yo me siento muy tranquilo con la doctrina que Dios me ha revelado, porque no me la reveló carne ni sangre, sino el mismo Dios, el Rey de la gloria, me ha revelado esta verdad. Amén. Y tan importante es esta declaración del Señor, que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra en su manifestación en carne, vino alguien para preguntarle a Jesús: Señor, dinos cuál es el primer mandamiento de todos. Y el Señor le dijo: el primer mandamiento y el más importante de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Hermano, porque todo aquel que cree en un Dios fuera del que realmente existe, se constituye ¿qué? En un idólatra. Sí. Por eso en esta mañana nosotros sabemos a quién adoramos. Amén. A quién le honramos, a quién le servimos, al único, ¿verdad? Y en Apocalipsis capítulo 4, versículo 2, que ya habíamos mirado, Juan el apóstol dice: estaba en el Espíritu, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono que vio él, a uno sentado. Juan no vio tres, porque Dios no está dividido en tres, Dios es uno. Gloria a Dios. Cuando usted y yo vayamos al cielo, hermano, vamos a ver al único Dios existente sentado en su trono de gloria. Amén. ¿Estamos claros por la Biblia o no? Si usted está claro, diga gloria a Dios. Y la idea, hermano, es que aprendamos doctrina. Gloria al Señor. Ahora bien, la Biblia nos habla claramente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos ningún problema con lo que dice la Biblia. Ni usted debe de tener miedo cuando usted encuentra un texto de la Biblia donde se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros debemos de partir de la base del hecho
de que Dios mismo se ha definido que Él es ¿qué? Que Él es. De tal manera que lo que debemos es pedirle al Señor que nos ayude a interpretar cuando la Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ven? La palabra Padre, Hijo y Espíritu Santo está en la Biblia. No podemos negar lo que está ahí. Y el Señor dijo, hay de aquel que le quite o le ponga, ni siquiera una tilde hay que quitarle. La Biblia, lo que está escrito, escrito está. Y el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces la Biblia no hay que quitarle ni ponerle. Es la palabra perfecta de Dios. La Biblia es un libro escrito por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces, la palabra Padre, Hijo y Espíritu Santo están en la Biblia. Pero eso no quiere decir, hermanos, que exista la Trinidad. Eso no quiere decir que Dios está compuesto por tres personas. No. Cuando la Biblia habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo, no habla de personas, sino de manifestaciones de Dios o oficios de Dios o roles de Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Por eso yo leo la Biblia y cuando yo veo la Biblia hablando del Padre, yo veo al único Dios oficiando como ¿qué? Como Padre. Y cuando leo la Biblia y encuentro que la Biblia presenta a Jesús como el Hijo, pues no tiene ningún problema, yo lo veo oficiando como Hijo. Y luego veo en la Biblia que muestra la obra del Espíritu Santo y yo no tengo problema porque yo creo que Dios es uno, pero está oficiando como el Espíritu Santo. Pero lo que no veo yo en la Biblia es que el Espíritu Santo sea uno, el Hijo sea otro y el Padre sea otro. Eso sí no dice la Biblia. Y le voy a poner un ejemplo ahí, una ilustración. Yo, por la gracia de Dios, soy el pastor aquí en la iglesia de Palmeras. ¿Hasta cuándo? No sé. Pero por ahora, soy el pastor aquí por la gracia de Dios. Pero hermanos, en esta mañana aquí, en este lugar de culto y ahora en este mismo momento, yo estoy oficiando como ¿qué? Como pastor. Tengo un oficio en este momento que estoy desempeñando o un rol que estoy desarrollando. ¿Cuál es? Mi ministerio pastoral. ¿Cierto? Pero mañana, si es la voluntad del Señor, tengo que ir a la clínica para un procedimiento que me van a hacer. Y yo allá no voy a llegar a predicar. Yo allá no voy a llegar a abran la Biblia. Vamos a leer Romanos capítulo 9, versículo 5. No, allá no voy a llegar así. Allá voy a llegar como todas las demás personas. Buenos días, es que tengo un procedimiento. Sí, Señor, permítame su cédula, no me registre y se pase con el médico. Estoy oficiando allá como ¿qué? Como un paciente, porque ese es el rol que me toca desempeñar allá. Y seguramente cuando salga del médico con la ayuda del Señor, tengo que llegar a la casa y oficiar como ¿qué? Como papá. Digo, ¿me hicieron almuerzo o no? Ya hicieron las tareas de la casa, lavaron la ropa. Entonces, en casa oficio o cumplo otro rol. ¿Cuál es? De papá. Pero yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que el que está aquí hablando hoy como pastor, el que tiene que ir mañana al médico y luego ir a la casa a oficiar como papá, ¿usted cree que somos tres personas distintas o usted cree que yo soy uno solo? Yo soy uno solo. Lo que pasa es que cuando estoy aquí como ahorita, estoy oficiando como pastor. Cuando voy al médico, oficio como paciente. Cuando voy a la casa y me toca actuar como papá, oficio como padre, como
no soy tres, yo soy uno solo. El problema de la doctrina de la Trinidad es que cuando hablan del Padre, ellos creen que el Padre es uno solo. Cuando hablan del Hijo, creen que es otro ser. Y cuando habla del Espíritu Santo, es otro ser. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Dios es uno. Pero ese Dios uno y único, hermano, es el Padre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: en el principio creó Dios todas las cosas. Entonces, Él es creador, Él es Padre creador. ¿Y cuándo surgió entonces el Hijo? Por eso hay una gran diferencia, miren. El Padre es eterno, el Hijo no es eterno. ¿Sí me entienden hacer el eterno? Porque cuando hablamos del Padre, hablamos de la divinidad. Cuando hablamos del Hijo, hablamos de la humanidad. Entonces, los oficios son temporales. Algo que es y deja de ser. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y todo estaba desordenado, y Dios dijo: hágase esto, acomódese, y todo quedó hecho. Y ya, Dios, todavía Dios, si alguien necesita, Dios puede hacer cosas extraordinarias, porque a Él nadie lo puede someter a nada. Él es el soberano, ¿sabes lo que dice? Pero la creación misma la hizo y está hecha, ¿sí? Entonces, podemos decir que cuando Dios estaba creando todas las cosas, estaba en un rol de ¿qué? De Padre creador. Ya cumplió con ese rol, creó todas las cosas. Luego ese mismo Padre todopoderoso se vistió de ¿qué? De hombre. Entonces, en la condición de hombre, lo conocemos como el Hijo de Dios, o el Hijo del Padre. Pero Él no se quedó aquí todo el tiempo como humano, porque Él también murió como todos los humanos y resucitó y se fue al cielo y dijo: no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros para estar para siempre con ustedes ahí. ¿Y cómo está Jesús ahorita con nosotros? En el poder de su Espíritu Santo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Así que, hermanos, aunque la Biblia hable del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que sí está claro es que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son personas. ¿Son qué, hermanos? Roles o oficios de Dios. Eso es muy determinante para que usted tenga clara la doctrina. Porque algunos dicen: pero es que mira, aquí habla del Padre, habla del Hijo y habla del Espíritu Santo. Sí, claro, eso dice la Biblia. Pero lo que hay que tener claro es que no está diciendo ahí en la Biblia que el Padre sea uno, que el Hijo sea otro y que el Espíritu Santo sea otro. Lo que la Biblia nos está mostrando son los roles de Dios. Amén. Amén. Hay algo, hermanos, que quería mostrarles, y es que el dogma católico trinitario, porque la denominación católica profesa la ¿qué? La doctrina de la Trinidad. Y no solamente la religión católica, hay una cantidad de grupos que se hacen llamar cristianos evangélicos, que también tienen como doctrina ¿qué? El trinitarismo. Por ejemplo, la iglesia cuadrangular, ¿son qué? Trinitarios. La iglesia Asamblea de Dios, son trinitarios. La iglesia
Movimiento Misionero Mundial son trinitarios. La Iglesia Nueva Jerusalén son trinitarios. La Iglesia Adventista son trinitarios. Todos esos son trinitarios. Y yo quiero decirle a nosotros, nos dicen que nosotros somos luteristas. Porque ustedes saben que Lutero era católico, pero se rebeló contra algunas posturas de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica lo consideró un hereje. Pero no, hermano. Del Martín Lutero salieron muchos grupos que hoy se conocen como cristianos, evangélicos, protestantes, pero con las mismas ¿qué? Doctrinas o dogmas del catolicismo. ¿Cuál es el dogma de la Iglesia Católica? Para definir a Dios, la Trinidad. ¿Y cómo lo definen? Tres personas distintas que conforman ¿a qué? A un solo Dios verdadero. Ese es el dogma católico. Ellos dicen que existe un Dios, pero que está ¿qué? Compuesto de tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso cuando uno les pregunta, entonces, ¿cómo define usted ese grupo de tres? Dice, no, pues el Padre es el mayor. Le sigue el segundo, que es el Hijo. Y de tercero está el Espíritu Santo. Pero la Biblia no dice así. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, Jesús dijo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Jesús no dijo que era el segundo, Jesús dijo que era el todopoderoso. Entonces, hermanos, esa postura que tiene el catolicismo y que algunas religiones que se hacen conocer también como evangélicas y cristianas, pues son, digamos que el resultado pues, del luterismo, que se rebeló contra algunas prácticas católicas, pero que siguieron manteniendo ¿qué? Sus posturas en cuanto a Dios, que Dios está compuesto por tres personas, y que el Padre es uno, y que el Hijo es otro, y que el Espíritu Santo. Se desprendieron del catolicismo en cuanto a la adoración a los ídolos, ¿cierto? Se apartaron de eso. Se apartaron del tema de la indulgencia. ¿Se acuerdan? ¿Alguien conoce el tema de la indulgencia? No. Que la gente, si tenía platica, iba donde el sacerdote y decía: bueno, yo necesito que usted me pida una carta donde yo puedo matar, robar, hacer todo lo que quiera, pero yo estoy legalizado delante de Dios. Y le cobraban. Entonces, con esa carta la persona podía hacer de todo, pero según ellos tenía asegurado ¿qué? La salvación. Se llamaban las cartas de indulgencia. Pagaban. Contra eso se rebeló Martín Lutero. Pero no, eso no puede ser así. Pero siguió creyendo que Dios era ¿qué? Que Dios eran tres. Estaba dividido en tres. Entonces la Iglesia Católica persiguió a Martín Lutero. Porque claro, ahí estaba Por eso todavía es el tiempo, hermano, que de una manera más disimulada todavía siguen cobrando. Por eso usted mira que una persona se muere y después de muerto le hacen misa de qué? De cabo de año, y que para sacar el alma de dónde? Del purgatorio. ¿Eso dice la Biblia? No. La Biblia dice que el que se muere, se le acabó la oportunidad. Por eso la única oportunidad que tiene el ser humano de arreglar cuentas con Dios es cuando está vivo. Después de muerto, ya no le queda más sino esperar el día del juicio. Cuando diga la Biblia, cuando dice la Biblia, los libros fueron
fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros. Ya después de que la persona se muere, ya para qué ruego y todo, pero la religión le ha enseñado a la gente que se puede ¿qué? Comprar la salvación, y eso es falso. La esposa de un tío mío, tía política, mi primo lo picó una serpiente por allá en la finca, y él había contado a ella que él había mandado una promesa, y ella sabía que supuestamente él no había pagado esa promesa que manda por allá. Y la anciana, bueno, el hijo se le murió y vino a una parroquia de la de acá de Cúcuta. Digo el santo, pero no el milagro, no me entiendo por eso. Y le dijo: padre, lo que pasa es que mi hijo que se murió, él había mandado una promesa, pero no la alcanzó a pagar. ¿Usted qué me dice? Yo tengo que ir hasta allá donde él vivía, el pueblo, para pagar allá la promesa, la misa, en nombre de... Porque es que él debe estar penando en el purgatorio por ese tema. Y el padre le dijo: no, hija linda, váyame aquí a mí que yo le arreglo ese problema. Y le cobró y le hizo la misa. Pero hermano, eso es falso. Ningún hombre puede salvar a otro hombre. El único que tiene la potestad de salvar se llama Jesucristo, porque Él es Dios. Entonces, todas esas prácticas de la religión, algunas de ellas, Martín Lutero se apartó de ellas, pero conservó esa doctrina de la Trinidad. Creer que Dios está dividido en ¿cuántos? En tres. ¿Pero la Biblia dice eso? No. La Biblia dice que Dios es uno, hermano. ¿Cuántos creen que Dios es uno? Entonces ese dogma de que tres personas distintas que conforman a un solo Dios es totalmente contrario a lo que enseña la Biblia. Además, la Biblia no dice que Dios sea persona, la Biblia dice que Dios es espíritu. Que son posturas, hermano, que la gente las toma así rápido y no se detiene a meditar. Yo quise buscar de manera secular alguna definición y quise buscar la definición de la palabra persona. Voy a pedirle al hermano John si la puede proyectar ahí desde el punto de vista secular. ¿Qué dice la Real Academia Española sobre significado de persona? Nombre femenino, individuo de la especie ¿qué? Humana. Pero la Biblia dice que Dios no es humano, la Biblia dice que Dios es espíritu. Entonces, decir tres personas distintas están diciendo que el Padre es también una persona. Y la Biblia dice que Dios en su espíritu, que es el Padre, es ¿qué? Es espíritu. Pero ahí hay una contradicción, porque dicen tres personas, están diciendo que el Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es una persona, pero eso no es verdad, porque Dios es espíritu. Entonces, para que usted más o menos tenga idea de eso. Ahora, la definición de la palabra espíritu: significado de espíritu, nombre masculino, ser que inmaterial y dotado de razón. Eso, ser inmaterial, quiere decir que como Dios es espíritu, Él no tiene ¿qué? No tiene cuerpo. Dios en su naturaleza divina es incorpóreo, es decir, no tiene un cuerpo como usted y yo que nos limita. Por eso la Biblia dice que Dios lo llena todo, porque Él es espíritu, hermano. Él está aquí y Él está en el cielo y Él está en todo lugar, porque Él es Dios. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Entonces, Dios no es persona. Ahora la pregunta es: ¿y Jesús
¿Jesús sí es persona o no es persona? Persona. ¿Ah? Hermano, Jesús sí fue persona. ¿Por qué fue persona? Porque tenía un ¿qué? Un cuerpo. Entonces el Padre no es persona, el Espíritu Santo no es persona, pero Jesús, que es la manifestación de Dios en carne, Él sí tenía un ¿qué? Un cuerpo. Por eso Jesús, como todos los hombres, nació, creció y murió. Entonces ese dogma católico o trinitario que dice 3 personas distintas está fuera del raciocinio natural, hermano, en que nosotros debemos movernos. Lo que pasa es que la religión dice tantas cosas que la gente las cree, pero no se detienen a meditar. Por eso en la Biblia hay que meditar, escudriñar, porque una de las cosas que a mí me llamó la atención es que cuando se moría alguien, el líder religioso venía y le echaba la vela por encima y le decía: nuestro hermano tal que murió en la paz del Señor, y lo mandaba para el cielo. Ahora está al lado del Padre o con el Padre. Bueno, yo ya casi no me acuerdo mucho de eso, pero creo que es. ¿Lo mandaban para dónde? Al cielo. Pero luego al año tocaba pagar que la misa de cabo de año para sacarlo de pena. Entonces yo dije: pero ¿cómo así? ¿Será que se fue para el cielo y se portó mal y lo volvieron a mandar? No, hermano, es que hay tantas cosas que nos dicen y que la gente cree sin meditar, sin pensar. Ahí es que el Señor dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. Pero, hermano, esta palabra, la Biblia, es lo que dijo el Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, porque Él es la verdad, hermano. Lo que pasa es que la religión nunca se interesó en que la gente conociera la palabra de Dios. Estos días hablábamos con alguien y creo que yo les he contado aquí. Ahí está mi madre, que creo que de ella es que yo escuché la historia. Mi abuelo paterno fue al pueblo y hay un señor vendiendo libros, y entre esos libros estaba la Biblia. Mi abuelo compró la Biblia, la llevó a casa y por allá le dijo a alguien: ¿sabe que compré la Biblia? Y ese alguien era como chismoso. Siempre ha habido espíritu de chisme, ¿no? Se fue a llevar el chisme al párroco allá. ¿Sabe que el compadre Antonio se compró la Biblia y usted dice que el que lee la Biblia se vuelve loco? Así que corra, mire a ver, porque se va a volver loco el compadre. Y subió rápido el sacerdote. Bueno, eso me cuenta mi mamá, ¿sí? Y le dijo: oiga, usted no puede tener ese libro aquí en la casa, porque ese libro es exclusivo solamente para nosotros los religiosos, porque nosotros somos los que tenemos el poder de interpretarlo. Si usted se pone a leer ese libro, se va a volver loco. Y el abuelo se asustó tanto que, mejor dicho, no, llévense. Uy, ¿cómo me voy a volver loco? Hermano, era una gran mentira. El Señor, al contrario, el Señor lo que dijo en la palabra es: escudriñad las Escrituras. Amén. ¿Por qué? Porque en ella os parece que vosotros tenéis la vida eterna, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Dios nos mandó que leyéramos la palabra, pero la religión no la ocultó. Pero esta mañana, bendito sea el Señor, que todos tenemos libertad para buscar la palabra de Dios y leerla. Y hermano, tener la palabra de Dios es una bendición muy grande. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hermano, Jesús sí es persona. Pero recuerden que Jesús es persona porque Jesús es la manifestación de Dios en carne. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que Jesús no
en su humanidad, tenga esto en cuenta, en su humanidad Jesús no es eterno. Si Jesús fuera eterno no hubiera muerto en la cruz del Calvario, como hombre, ¿no? Como hombre. Y entonces quiero citarle este texto para que usted tenga claro esto, el texto que leímos al principio. Carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 5. ¿Ok? Le voy a explicar esto. Y léalo conmigo detenidamente. De quienes son los que? Los patriarcas, y de los cuales según la que? La carne. Paremos ahí. Ustedes saben que Jesús, en cuanto a la humanidad, venía de la descendencia ¿de quién? De David. De los patriarcas, ¿cierto? David engendró a Salomón, Salomón engendró, se me escapa el nombre, y de esa genealogía, por eso usted lee el capítulo 1 del Evangelio según San Mateo, usted consigue genealogía de Jesucristo, y ahí aparece todo el linaje, de a dónde viene, según la ¿qué? La carne. La palabra clave ahí es la carne, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Escuche bien eso, que se lo tenga de clarito. Jesús, según la carne, vino de la descendencia de David. Así que Jesús, en esa línea de descendencia, Jesús era igual a los demás mortales, porque David murió, Salomón murió, todo murió. ¿Por qué? Porque eran ¿qué? Humanos, porque eran personas. Esa es la diferencia. Como humano tenía que morir, porque todos los mortales tenemos que morir. Entonces dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Entonces está hablando de ¿qué? De esa humanidad que tenía Jesús y que lo hacía ¿qué? Persona. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Pero escuche bien, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y este texto es clave ¿para qué? Para entender, hermanos, que Jesús tenía las dos naturalezas. Jesús era totalmente humano, pero al mismo tiempo era totalmente Dios. Por eso la Biblia no habla que Jesús sea uno y el Padre sea otro. La Biblia muestra a Jesús y al Padre en un mismo ser. Dios no está dividido, el Padre no es uno y el Hijo es otro. Por eso Jesús dijo, el que tiene al Padre, tiene al Hijo, y el que tiene al Hijo, tiene al Padre. No puedes separar a Jesús del Padre ni al Padre de Jesús. ¿Por qué? Porque de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Es decir, es un solo ser. Porque algunos dicen, dijo una vez un señor trinitario, dijo, y si Jesús era Dios, entonces ¿quién estaba en el cielo? Ay, eso es mucha pobreza de desconocer quién es Dios. ¿Cómo así que quién estaba en el cielo? Si Jesús, aunque estaba vestido de carne, aunque era un ser humano de carne y hueso como todos nosotros, pero la Biblia dice que al mismo tiempo Él era Dios sobre todas las cosas. Así que estando en esta humanidad de carne, ofició como hombre sin dejar de ser Dios. Eso es sencillo. Entonces, ¿cómo así que quién estaba en el cielo? Jesús lo dijo clarito, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en los cielos. ¿Y dónde estaba parado? ¿Y cómo dijo entonces que estaba en los cielos?
Porque, hermanos, en su naturaleza humana, Él tenía un cuerpo que lo limitaba a estar aquí en la tierra, pero en su naturaleza divina, Él lo llena todo con el poder de su Espíritu. Eso no es difícil, es fácil. Aleluya, diga gloria a Dios. Entonces, por eso este texto es importante. Él es hombre y es ¿qué? Y es Dios. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Vamos a mirar aquí algunos textos que nos aclaran bien que Jesús sí fue persona entonces. Lucas capítulo 24, verso 39. Vamos a leerlo ahí. 24, 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. O sea, Jesús está diciendo, yo soy humano. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro poniendo, Hebreos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Ahí está diciendo, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de ¿qué? Hermanos, Jesús en su naturaleza humana fue un hombre como usted y como yo. Claro que la Biblia lo aclara de una manera contundente, pero sí pecado. Cuando le digo que fue semejante a usted y a mí, quiero decir que Él tenía una humanidad donde sentía como siente usted, como siento yo. Por eso el ser humanamente que puede compadecerse de nosotros en la humanidad es el Señor, porque Él supo lo que nosotros los seres humanos vivimos. No es que muestre a ver qué será sentir dolor. ¿Usted sí cree que Jesús sabe lo que es sentir dolor o no? ¿Usted sí cree que Jesús en su humanidad, en su humanidad, usted cree que Jesús sí sabe lo que es sentirse rechazado, sí o no? Ofendido, menospreciado. Por eso cuando usted venga aquí a la iglesia y usted sienta que alguien lo miró feo, tranquilo, a Jesús lo miraron peor. Pero Él siguió siendo lo que Él vino a ser. Entonces, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Es decir, Jesús sí era una persona. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 16. Capítulo 5. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Es decir, que los apóstoles están diciendo que Jesús era un hombre de carne y hueso, lo conocieron según la carne. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 44, en la versión Palabra de Dios para Todos, si la puede ver ahí. Primera carta de los Corintios, capítulo 5. Versículo 44. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 44. ¿O es que estoy yo mal? ¿No tiene 44? Entonces el 15. Me apunté aquí mal entonces. Capítulo 15, versículo 44. No, lo puse al revés. Es
capítulo 15, versículo 44. Lo que se entierra es el cuerpo físico, pero lo que resucita es el cuerpo espiritual. Pues así como hay cuerpo físico, también hay cuerpos espirituales. ¿Eso qué quiere decir? Que, hermanos, Jesús sí tenía un cuerpo físico. Amén. Tenía un cuerpo común y corriente. ¿Y por qué era necesario que él tuviera un cuerpo normal como usted y yo? Porque él debía de morir por nuestros pecados. Si él no hubiera tenido esa condición humana, pues no nos hubiera servido la muerte de Cristo en el Calvario, porque recuerde lo que vimos al principio: quien nos podía rescatar debía ser un pariente cercano. Eso quiere decir que iba a morir por nosotros, debía ser un humano, y Jesús cumplió con ese requisito, porque Jesús fue, en su humanidad, fue humano común y corriente. Por eso el capítulo 53 de Isaías dice que él sufrió nuestros dolores. Amén. Hermano, lo que el Señor sufrió para que usted y yo tuviéramos salvación no es cualquier cosa. Por ahí trataron de representar el sufrimiento de Cristo con una película que hizo Mel Gibson, creo que es, que se llama La Pasión de Cristo, y tiene unas escenas muy fuertes, pero con todo lo que pasaron ahí no es realmente lo que le hicieron al Señor. La Biblia dice que su rostro fue desfigurado. Según se cree, el Señor tenía barba. Dice que le arrancaron sus barbas así con todo y piel. Por eso dice que su rostro fue desfigurado. Sus espaldas, las costillas, quedaron al descubierto, porque tenían unos garfios así romanos, y cada vez que le daban, cuando lo amarraron allá en el patio y le daban los latigazos, eso no era simplemente una tira de cuero, eso tenía unos garfios de hierro que cuando entraban, penetraban y sacaban carne. Así que las espaldas del Señor, las costillas, todo eso quedaron al descubierto. O sea, fue algo de lo más difícil. Por eso el Señor, hermanos, cuando dice el capítulo 53 de Isaías, y verá el fruto de la aflicción de su alma, y entonces el Señor se sentirá satisfecho. Esta mañana de seguro el Señor está sentado en su trono y está mirando aquí a la tierra, y en este lugar y en muchos lugares hay una iglesia redimida por su sangre, y el Señor se siente satisfecho de haber hecho semejante sacrificio, hermano. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Por eso, hermano, a este Dios hay que amarlo, pero con el alma. Sí, hay que amarlo de verdad. Nadie nos ha amado más que Cristo, hermano. Nadie. El amor de madre es un amor muy lindo. Y el amor de uno, de lo que uno tiene por los hijos, es un amor hermosísimo. Y el amor que uno pueda sentir por la pareja es un amor maravilloso, lindo, pero nada se iguala al amor de Cristo. Amén. El amor del Señor es maravilloso. Entonces, hermanos, Jesús sí era persona, pero recuerde que Jesús en su humanidad era un oficio de Dios, porque Dios no es persona, Dios es espíritu. Entonces, cuando Dios se manifestó en carne, como lo dice 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Entonces, esa manifestación de Dios en carne, que se conoce como el Hijo de Dios, es un oficio temporal de Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Es un oficio temporal, así como yo le expliqué ahorita. Yo voy donde el médico mañana y me presento allá y tengo la cita mediante.
allá estoy oficiando como paciente, pero eso es temporal. Una vez que salga de allá, ya dejaré de ser ese paciente y vendré a ocupar otro rol. Amén. Jesús es el Hijo de Dios, hermano, pero mientras estaba en el plan de la redención. Pero cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, la última palabra del Señor es: consumado es. Lo que vine a hacer está hecho. El Señor, con su obra en el Calvario, nos dio la oportunidad de ser salvos a todos los que creamos en Él y vivamos la palabra. De tal manera, hermanos, que nosotros esta mañana podemos tener muy claro que la Biblia no nos muestra a nosotros a un Dios compuesto o dividido o fragmentado en tres personas, sino que nos muestra a un Dios que es único, que es espíritu y que en su majestad y en su soberanía se ha manifestado ¿de qué? De muchas formas y maneras. Es que, hermano, vea, la gente se confunde sin necesidad. Si yo me pusiera a decirle a usted esta mañana, los oficios de Dios no se limitan solamente al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es mucho más. Usted sabe una cosa, ¿sabe qué dice la Biblia de Dios? Dice que Él es el juez de vivos y muertos. Eso dice la Biblia, que Jesús es el ¿qué? El juez de vivos y muertos. Pero la Biblia también dice que Jesús es nuestro abogado. ¿Y cómo puede ser juez y al mismo tiempo ser abogado? ¿Ah? La Biblia dice que Él es el Rey de Reyes, pero al mismo tiempo fue nuestro ¿qué? Nuestro siervo. Hermano, y esto vamos a mirar, porque en esta enseñanza vamos a mirar todos los oficios de Dios. Pero el hecho que el juez no es uno, el rey no es otro, el abogado no es otro, no, es el mismo, pero en diferentes oficios o roles. Entonces nosotros, hermanos, como iglesia del Señor, nosotros no creemos que exista una pluralidad de deidades en Dios. Nosotros creemos que existen oficios de Dios, pero que Dios es uno y uno es su nombre. Es claro entonces esta mañana, hermanos, que bíblicamente la doctrina de la Trinidad no tiene ningún sustento bíblico. Entonces, ¿dónde inició esa postura doctrinal de la Trinidad? Porque yo quiero decir algo más. ¿Usted sabe cuándo nació esta iglesia? ¿Ah? La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia vamos a cumplir 90 años. Pero la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia no nació hace casi 90 años. ¿Sabe cuánto tiene la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia de existir? 2000 y pico de años. Porque esta iglesia no nació hace 80 años. Esta iglesia nació el día de Pentecostés. En Hechos capítulo 2, versículo ¿qué? 38. Estaban allá en el aposento alto y de repente vino sobre los hermanos que estaban ahí el Espíritu Santo. Y Pedro, puesto en pie, alzó la voz y dijo, ¿se ha leído usted eso o no? Y dio un discurso, la primera predicación de los apóstoles en boca del hermano Pedro. ¿Y por qué lo hizo Pedro? Porque el Señor le dijo, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré ¿qué? Las llaves. Así que el Señor cumple lo que Él dice, ¿cierto que sí? Y sobre esta roca, no era sobre
sobre Pedro, hermano, porque la iglesia no está edificada sobre los hombres. Sobre esta roca se estaba refiriendo al mensaje que Pedro iba a dar. Porque el evangelio que nosotros tenemos es una roca inconmovible. Este evangelio ha permanecido los años que llevamos y seguirá estando firme porque es el evangelio del Señor Jesucristo. Él le dijo: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando del evangelio, edificaré mi iglesia. Por eso en Efesios capítulo 2 versículo 20 Jesús dijo: edificados sobre el fundamento de ¿qué? De apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esta iglesia está edificada sobre lo que enseñaron los apóstoles, los profetas y el mismo Señor Jesucristo. Entonces Pedro dijo así. Pedro allá dio el discurso dando cumplimiento a la palabra cuando el Señor le dijo: y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, y allí te daré las llaves. Ese día de Hechos capítulo 2 verso 38, Pedro abrió la puerta de la salvación para toda la humanidad cuando Pedro dijo: ustedes tienen que arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y entonces van a recibir el Espíritu Santo. ¿Y qué dice la Biblia, hermano? Ese día se entregaron, se convirtieron como ¿cuántas personas? ¿Como 3,000 o 5,000? No, como 3,000, ¿cierto? Se entregaron como 3,000 personas que luego fueron bautizadas en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, nació la iglesia. Nosotros, hermanos, que somos la iglesia del Señor, a mí me da mucha satisfacción, me siento muy bien poder decir esta mañana que el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan son mis hermanos en Cristo, porque tenemos el mismo Padre y somos bautizados en el mismo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso, hermano, esta iglesia, cuando usted le pregunte: ¿y quién es el dueño de la iglesia? Usted lo debe tener aquí en la punta de sus labios, de su lengua. Se llama Jesucristo. Nosotros como organización tenemos un presidente que se llama el hermano Héctor Campuzano. Uno siempre estaba acostumbrado al hermano Álvaro por tantos años, estuvo ahí, hermano Héctor Campuzano, y están los demás hermanos del consistorio, pero ellos están ahí para administrar la iglesia, pero el dueño de la iglesia es Jesucristo. Es Jesucristo, Él es el dueño de la iglesia. Así que nosotros como iglesia, nosotros reconocemos que hay un solo Señor, un solo dueño, que es el Señor Jesucristo. Entonces, ese dogma de la Trinidad, hermanos, no era la creencia de los primeros cristianos. Cuando nació la iglesia primitiva, los primeros cristianos tenían claro que Jesucristo era el verdadero Dios y la vida eterna. Adoraban a Jesucristo como ¿qué? No como el Hijo de Dios, lo adoraban como Dios. Por eso Tomás, que era incrédulo, por eso a la gente por ahí tiene el lema que dice como Santo Tomás: hasta no ver, no creer. Por eso, porque Tomás era incrédulo. Y cuando resucitó el Señor, los discípulos le dijeron: ¿sabes que el Señor resucitó y se nos apareció y nos habló? Y María y las otras: sí, nosotros lo vimos. Y Tomás dijo: no, increíble, había andado con Jesús, había visto, Jesús le había dicho, pero él dijo: no, es que es imposible. ¿Cómo así que está otra vez vivo? Hasta no ver, no creer. Y cuando él estaba diciendo ahí eso, se le apareció Jesús. ¿Por qué se le apareció así? Porque ya había resucitado, ya tenía un cuerpo glorificado, y se le apareció Jesús así de frente. ¿Usted se imagina cómo sería el rostro de Tomás? Tomás quedó así y el Señor le dijo: oiga, Tomás, ven acá, mete tu dedo aquí en mis heridas y en mi
compruebes que yo mismo soy. Y Tomás entonces cayó de rodillas y le dijo: Señor mío y Dios mío. Tomás entendió que Jesucristo era el único Dios y lo adoró, hermano. ¿Se acuerdan ustedes que el domingo pasado les proyectamos un videito y se lo mandamos al teléfono personal? ¿Sí lo vieron o no lo vieron? Si no lo han visto, vean. Porque ese video es de este señor que se llama Morgan, es un actor de televisión, hace documentales, y él le gusta investigar cosas de historia. En ese video que yo les dije que mirar, usted se dará cuenta que ahí aparece cómo era la creencia de los primeros cristianos. ¿Cómo lo descubrieron? Con la arqueología. Ustedes saben que la arqueología es una ciencia, ¿verdad? Y fueron a buscar ruinas y encontraron unos letreros ahí, y ahí estaba, que decía: al Dios Jesucristo. Y Morgan se queda impresionado y repite: no al Hijo de Dios, sino a Dios. Y el historiador le dice: sí, ahí no dice al Hijo de Dios, sino al Dios Jesucristo. Y Morgan dice: o sea que los primeros cristianos adoraron a Jesús no como Hijo, sino como Dios. Y dice: sí, a él lo adoraron como Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando esta iglesia nació, no existía el trinitarismo. Esta iglesia, hermanos, creía que Jesucristo era Dios manifestado en carne, como usted y yo creemos esta mañana. Y esta iglesia bautizaba, o la iglesia primitiva bautizaba como bautizamos nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Dónde empezó el trinitarismo? ¿Qué horas tiene? Porque es que el reloj está mal. 11:34. Bueno, yo les traía un video que dura ¿cuánto, hermano John? 5 minutos. Terminamos viendo el video y nos vamos. O ya tienen mucho más. Entonces, proyéctelo por favor, hermano John, para que vean dónde nació el trinitarismo. Soy historiador y un ámbito estudioso del Imperio Romano. No lo puede ampliar todo, ¿no? Uno de sus mayores legados ahora es una de las principales religiones del mundo, el cristianismo. Para los cristianos, el acontecimiento fundamental de la fundación de su fe es la crucifixión de Dios. Pero para los romanos fue insignificante. Ni siquiera mereció una anotación a pie de página en su historia. Sin embargo, de ese conflicto de perspectiva surgió el mismo resultado. El Imperio Romano se hizo cristiano. Así que ahora quiero saber lo que pasó realmente. ¿Cómo él? Bueno, vamos a hacer una cosa, porque es que la verdad me acontece que escuela artística me pidió que les terminara un poquito temprano y no quiero quedarles mal. Se los voy a enviar, que se lo envíen al grupo, y también porque no sé por qué el volumen está como que no alcanza uno a cantar, o soy yo que esté mal de los oídos. Pero sí se escucha como raro, ¿cierto? No sé por qué. Entonces se lo vamos a enviar al número personal, pero le adelanto algo así. Ese video deja en evidencia que el trinitarismo se dio en el concilio llamado Nicea, 300 años más o menos después del nacimiento de la iglesia. ¿Y surgió cómo? Surgió porque había un emperador llamado Constantino el Grande, y ese emperador tenía que hacer sus conquistas y la estaba pasando mal, y él se inventó que él había visto una visión y entre comillas se volvió al cristianismo. Pero eso, hermano, fue una estrategia de él para, a través de la religión, conquistar los pueblos a donde él iba. Por eso no se le haga raro
lo que maneja la Iglesia Católica. ¿Cómo dice la Iglesia Católica? Ellos dicen, somos Iglesia Católica, Apostólica y ¿qué más? Y Romana. ¿Por qué Romana? Porque nació en el concilio de Nicea, allá en Roma. Véase el video y ahí se da cuenta donde inició el trinitarismo. Así que cuando Constantino el Grande dijo que Dios estaba compuesto por tres, porque ese dogma católico, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, no fue otro sino el pensamiento de Constantino el Grande. Ahí le trajeron, él reunió todos los religiosos, todas las posturas doctrinales y les trajeron, tráiganme acá todo, y le trajeron todos los escritos y él hizo una hoguera y los quemó todos. Y dijo, aquí la única religión va a ser esta: Dios está compuesto en tres personas y es uno solo, y eso es lo que vamos a creer, y los que no estén de acuerdo a partir de este momento son enemigos del Estado romano y de la Iglesia Católica. Y todos los que no fueron o no aceptaron esa doctrina, los que profesaron que Jesucristo era el verdadero Dios y profesaron el bautismo en el nombre del Señor, fueron considerados herejes y comenzó la persecución sobre los primeros cristianos. Por eso algunos hermanos de la iglesia fueron aserrados, otros fueron echados en pailas, otros fueron ahorcados y comenzó la persecución contra los cristianos. Pero hermano, la Biblia del Señor dijo, aunque vengan las persecuciones, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, y esta iglesia hoy, después de más de 2000 años, marcha triunfante. Porque el dueño de la iglesia está con nosotros. Por favor, vamos a darle gracias a Dios. Creo que Dios esta mañana nos ha hablado, ¿cierto que sí? Y les tengo una buena noticia. El otro domingo continuamos hablando doctrina. Amén. Vamos a mirar por la Biblia, con la ayuda del Señor, donde la Biblia dice claramente que Jesús es el mismo Padre. Y vamos a mirar donde la Biblia dice que el Señor es el Hijo y donde dice que el Señor es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, vamos a seguir mirando doctrina con la ayuda del Señor, así que no se lo pierdan. Oremos. Soberano Jesús, te damos